Bueno, buenos días. Muchas gracias por la puntualidad para muchos, ¿no? Que estamos a tiempo. Les pido disculpas porque tuvimos que hacer un cambio de local y de hora, pero bueno, imagínense, todavía tenemos participantes que no han venido y eso que teníamos una hora de margen, ¿no? En primer lugar, pues quiero agradecer a Dios, a la Virgen Santísima, por la oportunidad de estar hoy con ustedes. Normalmente yo empecé a dar cursos en el año 2018, pero bueno, ustedes saben lo difícil que fue ese año. Y también tuve la gran oportunidad de iniciar ese año un diplomado en una universidad acá en Managua, que era de farmacología. Eso en parte es de la experiencia que tiene mi formación académica, y a lo largo de los años pues uno adquiere una serie de herramientas, ¿no? Para poder manejar diferentes tipos de situaciones en la consulta odontológica, sobre todo porque hay diferentes estrategias y hay que aprender a saber cómo manejar cada una de ellas. Así que yo también los felicito porque ustedes pudieron elegir su sábado, no comprometerlo para actividades de educación continua, pero sin embargo están aquí, y desde doctores muy jóvenes, otros con algo de experiencia, y eso es sumamente importante para el aprendizaje, la humildad. La humildad de saber de que yo siempre puedo aprender del otro, y la experiencia y la de alguien más se combinan para poder hacer algo. Así que con eso vamos a iniciar el curso de manejo del dolor en odontología. Ustedes tienen en su mano el manual del manejo del dolor, que es una coautoría, una pequeña participación que yo tuve con el doctor Lanquetín, donde hay datos que les ayudan a ustedes a poder resolver el manejo de lo que sería la situación de dolor. Entonces, a lo largo del curso vamos a ver cómo esto nos puede ayudar para poder resolver casos clínicos, y también cómo podemos nosotros caracterizar mejor este síntoma que el paciente muchas veces tiene y en muchas ocasiones nosotros quizás no sabemos manejar muy bien. O a veces no tenemos el éxito que nosotros esperábamos tener a la hora de manejarlo. Entonces vamos a irnos a la página número 6 y vamos a ir contestando algunas de esas preguntas en base a ciertas situaciones que vamos a irles planteando de forma periódica. Entonces vamos a empezar por lo esencial. ¿Qué cosa es el dolor? Empezar una charla del dolor sin hablar del significado de este síntoma, pues es tomárselo con cierta ligereza, porque hay algo en el dolor que nos hace que sea difícil de manejar. Y es el hecho de que no tenemos un gol estándar, no tenemos una forma única de presentación y no tenemos una sola forma de resolverlo. Es como el arco iris, con muchas tonalidades, como una paleta de colores, como si ustedes van a pintar su casa y ustedes van a elegir el color, le ofrecen un catálogo enorme de opciones para poder pintarla. Los matices del color, por ejemplo, así también nuestros pacientes nos pueden orientar hacia eso. Entonces vamos a ver, si tenemos un paciente que nosotros le estamos programando colocar un par de implantes en el sector anterior de canino a premolar, y aparte nosotros vamos a colocar un injerto óseo, vamos a utilizar diferentes técnicas como la técnica iceberg, o vamos a colocar membrana, o vamos a hacer una serie de procedimientos. Nosotros sabemos desde el primer momento de que yo hago una incisión y yo toco hueso, yo voy a tener un proceso inflamatorio. Y ese proceso inflamatorio va a generar inherentemente, en consecuencia, lo que sería una situación de dolor. Porque si se acuerdan, los 4 signos cardinales de un proceso inflamatorio agudo son el color, el calor, el rubor y obviamente pues lo que sería el dolor. Ahora, el dolor que yo puedo esperar aquí, yo no sé qué tan bien mi paciente vaya a responder frente a este tipo de terapia. Hay pacientes que puedan decir, a mí me colocaron los implantes y prácticamente no me dolió. Y si ustedes ya han tenido la oportunidad de escuchar al paciente salamero que le dice, ¿qué mano más suave tiene usted, doctor? Sí lo han escuchado, ¿verdad? Ah, pero hay otros pacientes que les dice, la mano del otro doctor era más suave que la suya. O si no, son un poco más sutiles y dice, la otra doctora ni le sentí la mano. Yo te le sentí todo.
Entonces, ese es el gran problema y no podemos decir, bueno, es mi culpa, es mi técnica, sino porque son situaciones diferentes. Diferentes como esto. Tengo una lesión elevada que aparece en el labio inferior. Hay un trauma reciente y comienza a doler y cambia de tamaño conforme va pasando las horas del día. Y esto es muy probablemente, estadísticamente hablando por la ubicación, las características, el evento generador, que se trate de un mucosele. Aquí también vamos a hacer lo que sería una incisión, vamos a remover lo que sería la glándula tributante con todo el quiste que está envuelto en esa cavidad llena de saliva. Y también, desde el momento en que yo introduzco aquí mi bisturí, comienzo a cortar y comienza a salir la primera gota de sangre, yo voy a tener un proceso inflamatorio. No nos está diciendo nada nuevo, Doc. Es cierto. Pero lo que les quiero preguntar es, la estrategia de control del dolor en este paciente, ¿va a ser la misma para este otro paciente? No. Ahora, la otra pregunta que nos tenemos que hacer a fuerza, ¿qué valoro yo? ¿Qué criterios tomo yo en cuenta para decir, aquí voy a elegir la opción A y acá la opción B? ¿Cuál es ese criterio? O sea, ¿qué tomo en cuenta? ¿Qué tomo en cuenta? Doctora, se acaba de ganar, imagínense, ¿verdad? Porque después no quiero comprometerme. Se acaba de ganar un fin de semana Montelimar. Pero el único detalle es que, mira, está con transporte incluido. Y tiene el chance de invitar a 2 amigos, así que está completa, doctora. Ahora, esos 3 amigos con los que va a ir tienen el reto de preparar sus maletas de esta hora a las 2 de la tarde, porque en Metrocentro las llegan a traer a su grupito de personas que van con todos los gastos pagados al hotel de playa de Barceló, Montelimar. Tiene ese tiempo, ¿qué es lo que lleva en su maleta? Coméntenos, doctora. La suya, no, de sus amigos no sé, pero la suya, doctora. Escuchen eso, lo básico. Kevin, lo básico para nosotros yo creo que no va a ser lo mismo que esto básico, pero esperemos a ver. Puede que nos sorprenda, adelante. Sí, eso es lo básico para nosotros también, ok. Cepillo de dientes, pasta de dientes, maquillaje, Eso ya no, nosotros no lo llevamos, ok. ropa de playa, Ah, ahí cuénteme cómo es su ropa de playa. por lo menos un vestido de baño. Ah, por lo menos. Bueno, fin de semana 2 días. Con uno sería suficiente, pero dice por lo menos. O sea, que lo mínimo es llevar uno, pero de repente ahí se van un fin de semana y llevan 4. Y se ponen uno. No sé por qué pasa, pero sucede. Ahora, si la situación fuera diferente y usted va a la playa, pero a una boda, ahí cambia completamente lo que va a llevar, aunque fuera el mismo lugar. Ahora, aquí tenemos el mismo proceso inflamatorio, pero tenemos variantes. Y yo, por ejemplo, tengo que considerar en un paciente cosas como, por ejemplo, la edad, cosas como, por ejemplo, la tolerancia al dolor que tiene este paciente. ¿Y cómo sé eso? Bueno, cuando yo le pregunto al paciente cuáles han sido los antecedentes de procedimientos operatorios realizados o incluso de traumas que ha sufrido. Otro de los aspectos son las interacciones medicamentosas. Otro de los aspectos es la condición sistémica. Así que yo no puedo pensar de que el alivio del dolor existe un fármaco mágico bueno que resuelve todo. ¿Cómo que yo diga que el Barça es el mejor equipo del mundo? No es cierto. Eso no es cierto. Ok, entonces claro el primer punto, ¿verdad? Cada caso se tiene que valorar de forma diferente. ¿Listo, doctores? Sí, claro con ese primer punto. Perfecto. Ok, la gran pregunta es, ¿qué debemos elegir? Ahora, hay muchas opciones, muchísimas opciones para elegir. Y ese es el problema, porque de repente al verme abrumado con demasiadas opciones, yo puedo decir, hombre, voy a usar una y con esa me voy a quedar. Me voy a casar con una opción y con esa me voy a quedar y listo. Pero desafortunadamente, y lo vamos a ver, no todo lo resuelve una sola opción, porque obviamente somos diferentes. ¿Y qué pasaría si tengo a 2 pacientes que necesitan el mismo procedimiento? Son 2 pacientes que tengo citados con más o menos las mismas edades y son pacientes que necesitan implantes en el mismo sector. Yo les garantizo de que la experiencia de dolor de los 2 pacientes no es la misma. No es la misma. ¿A quién lo ha mordido un perro acá? Levante la mano. Ok.
¿Y ese perro era suyo o era desconocido? Y eso es más doloroso, doctora. Porque cuando es su perro y lo muerde, eso duele más. Porque no importa que sea un perro de la calle, pero el que vive en la casa con uno, eso sí duele más. ¿En su caso? Bueno, casi como familia también. Así que duele un poquito menos que si fuera su mascota de todos los días. Entonces ahí tenemos que, dependiendo de ciertas condiciones, la situación que voy a elegir o la opción que voy a elegir va a cambiar. Y esto nos tiene que llevar a algo. ¿Qué cosa es el dolor entonces? Porque si el dolor fuera algo igual para todos, lo que yo solamente tomaría en cuenta qué cosa es lo que voy a hacer y yo elijo el fármaco de elección. Pero no es así de simple, porque todos tenemos experiencia. ¿Cómo voy a comparar a un paciente que en 1983 sufriera, porque era ciclista, una ruptura de fémur y también parte de su hueso coxal se fracturara al punto de que tuviera que hacerle un trasplante articular, con un paciente que tal vez lo único que le ha sentido es una torcedura? Y yo pudiese pensar, el paciente de los 80 que sufrió ese trauma tan intenso, debería tener una mayor tolerancia al dolor que él solo sufrió un esguince, pero no siempre es así. Yo he tenido pacientes que son policías y son muy sensibles al dolor. Y uno pensaría que no. Pero suele pasar porque no puedo decir de que el dolor es uno. Entonces, para hacer la definición de dolor inicial, nosotros reunimos varias palabras, como sensación desagradable que está asociada a un daño tisular o ístico, ¿verdad? Estamos hablando del dolor físico, ¿verdad? No el dolor sentimental, emocional, familiar, etc. Estamos hablando de un dolor físico. Tiene que haber un daño tisular. Un daño tisular bien aparente o un daño tisular que no sea muy evidente. Porque tenemos un tipo de dolor específico que se llama el dolor neuropático. Y el dolor neuropático nos desconcierta. Nos desconcierta como ese mensaje como, ¿vamos a salir a cenar? No, ya no. ¿Y por qué? Por nada. ¿Todo bien? Sí. ¿Estás segura? Sí. No. Sí, se fija. Entonces, ese tipo de cosas nos desconciertan también. Entonces, tenemos también que es un daño real, existe, tiene que haber algo de por medio que lo esté generando, y nosotros a veces tenemos que esforzarnos por descubrir qué cosa es eso. Ya lo vamos a ver con algunos ejemplos para que nos quede más claro. Es potencial, ¿y eso qué significa? Que el dolor se puede incrementar. Un pequeño dolor se puede hacer más fuerte, más intenso, el grado de severidad puede ir incrementando con las horas, pero ese daño podría llegar a un punto cenit, o sea, un límite, y luego el dolor va descendiendo y yo puedo falsamente creer de que el problema se está resolviendo, pero realmente es que estoy pasando de una fase aguda a una fase crónica. Y la fase crónica, aunque me regala la disminución del dolor, por otro lado me cobra algo bien caro. Una inflamación crónica, ¿qué me cobra? ¿Qué es lo caro que me cobra un proceso inflamatorio crónico? Tarde o temprano, la pérdida de la función. Veámoslo con un diente que sufre una fractura, que comienza a dolerme, tomo ibuprofeno, paso tomando 2 meses ibuprofeno, y una mañana ese diente dejó de dolerme. Y ya no tengo que tomar más ibuprofeno. ¿Pero por qué dejó de dolerme? ¿Qué diagnóstico tiene este diente? Tiene una necrosis pulpar, pérdida de función. Se me murió el diente. Hay que hacer otro tipo de tratamiento. Y esta es la palabra que yo considero que es una de las más importantes. Un componente emocional. Y las emociones, no hay nada más personal e íntimo que las emociones. Y si nosotros tratamos de resumir todo eso, se lo voy a poner sencillo. El dolor es una experiencia única. Cada uno de nosotros lo experimenta de forma distinta. Cada uno de nosotros puede tener una tolerancia mayor o menor al dolor. Pero todos de alguna u otra manera tenemos ese tipo de sensaciones desagradables, ¿ya? Que es el dolor en sí. Pero el dolor tiene componentes que hacen que se exacerbe o no lo que sería la sensación dolorosa. Y los componentes que tenemos son básicamente 4. Aquí me adelanté mucho.
Y aquí tenemos los 4 componentes del dolor. El primer componente es un componente físico, que hay una disminución de la capacidad funcional. Una persona que está lastimada probablemente no tenga la misma función corporal que otra persona que no lo esté. Una disminución de la fortaleza y la resistencia. Si andamos dolores, probablemente cancelen algo porque eso no les permite llegar hasta el final de su día tranquilo. Puede estar asociado a otros síntomas como náuseas, pérdida de apetito, incluso trastornos del sueño. ¿Quién ha despertado con dolor? Tienen las doctoras, allá la doctora también. El dolor nos quita el sueño. ¿Alguien ha tenido de casualidad lo que es bursitis? Bursitis es un trastorno relacionado a los músculos del hombro y es por simplemente dormir mal. Pero usted se puede acostar sin dolor y usted a medianoche puede tener la sensación dolorosa. Y eso le está diciendo que algo está mal. Porque al final el dolor casi siempre es un síntoma protector. Pero a veces puede ser una enfermedad. Lo vamos a ver cuando hablemos del dolor adaptativo e inadaptativo. El otro componente del dolor es el componente psicológico, donde hay una serie de factores que afectan la forma de llevar nuestra cotidianidad, donde está la disminución de la alegría y la capacidad lúdica. Seguramente cuando alguien está con dolor no es la persona más feliz del mundo. No, seguramente no va a querer ir a salir a pasear, va a preferir quedarse en casa, acostado, qué sé yo, y no tener que hacer algo que le quite ese confort, ¿no?, de casa. Puede haber aumento de la ansiedad y temor, depresión, sufrimiento y una serie de espectro de elementos negativos. Y sobre todo, esto que afecta principalmente a los pacientes que son histéricos, que es la somatización. Si ustedes se acuerdan, la clasificación de House en la actitud de los pacientes, nosotros caracterizamos a los pacientes según 4 tipos: filosófico, escéptico, indiferente e histérico. Los pacientes histéricos creen de que el dolor o el problema que tienen, de alguna manera lo asocian a algo que no necesariamente está relacionado. Vamos a poner un ejemplo de esto. Por ejemplo, el paciente dice, es que me brisé y por eso me enfermé y por eso cada vez que brisa tengo esta misma sensación de dolor o este mismo problema. Entonces, la somatización es asociar cosas que realmente no están conectadas, pero que la persona piensa que sí está conectada con su problema. Y pues hay pacientes que llegan a sufrir trastornos serios donde pierden el control. Otro de los componentes del dolor es el aspecto social, donde hay disminución de las relaciones sociales, de las actividades afectivas con la pareja o con otras personas, el cambio de apariencia de las personas cuando sufren dolor se ve más evidente. Yo esto lo pregunto varias veces cuando me toca dar una charla o un curso, una conferencia de este tipo, y yo hago la misma pregunta, y es si una de las doctoras aquí presentes tiene un evento hoy en la noche, una cena cóctel en el Intercontinental de Metrocentro, y ya tenían listo su vestido para ir hoy, y de repente en la mañana llega Andrés, probablemente cambien su forma de vestirse, probablemente. Y aparte de la incomodidad, de la sensación de tener ese estado fisiológico, también cambiarán de alguna manera su apariencia por la sensación de malestar que provoca. Porque seamos sinceros, hay ropa que nos sienta más cómoda y otras no tanto. Hay ropa con la que nos sentimos más cómodos. El otro es el aspecto espiritual. Este no está presente en todos los pacientes, pero hay algunos que sí lo asocian a su condición del estado fisiológico o del estado patológico que pueden llegar a tener, donde hace que se exacerbe la sensación de sufrimiento, el cambio de intereses, y también pueden reevaluar lo que serían las creencias religiosas que estos puedan llegar a tener. Entonces el dolor son varias partes. Un paciente va a tener varias condiciones y no basta simplemente con saber de que aquí voy a tener un dolor de una intensidad y voy a elegir un fármaco de esa potencia para resolverlo, porque si no, no sería un reto, porque si no, no se escribirían libros de texto, actualizaciones sobre el manejo del dolor, no hubieran instituciones de control del dolor y así sucesivamente. Entonces vamos a ver, tenemos en nuestra población de pacientes un montón de personas que pueden tener requerimientos de alivio del dolor similares, pero
vamos a partir de lo más simple, de lo más sencillo. Y vamos a pensar en el acetaminofén. ¿Qué le pudiese provocar el acetaminofén de malo a un paciente? Tan bueno que él, en tantos memes que sale, el acetaminofén, ¿cuál podría ser el problema? ¿Por qué a este paciente le cae muy bien, a este no, y este puede ser muy peligroso dentro de todos nuestros pacientes? ¿O cuál sería la contraindicación que pudiese tener algún paciente para no utilizar acetaminofén en su terapia de alivio de dolor?